mi madre me envió un mensaje de texto. No vengas a la boda. Tú y tus hijos solo hacéis que las cosas sean incómodas. Sin advertencia, sin llamada, solo esa frase, fría y definitiva, iluminando mi pantalla, mientras yo estaba en la fila de la farmacia con una receta de $140 en la mano. Mi hermana reaccionó con un emoji de risa. Lo miré fijamente por un segundo, luego le respondí, entonces no necesitaréis mi tarjeta para el lugar de la celebración. Siguieron riendo en el chat grupal, completamente inconscientes de que yo ya tenía en mi poder lo único que no podían permitirse perder. Y ahí es donde todo comenzó a desmoronarse. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, dale me gusta y dime en los comentarios, ¿alguna vez tu familia se volvió cruel en el momento en que finalmente dijiste basta? Cuando la gente escucha historias como la mía, siempre hacen la misma pregunta. ¿Cómo pudo tu propia familia tratarte así? La verdad es que no sucedió de la noche a la mañana. Mi madre, Angela, tenía un don para convertir la culpa en moneda de cambio y yo era su banco más confiable. Desde que tenía 16 años, ella lo llamaba ayudar, pero de alguna manera esa ayuda siempre venía con una factura adjunta. Cuando mis hermanas, Jenna y Megan, estaban en la universidad, avalé sus préstamos estudiantiles porque mamá dijo, tú tienes un trabajo estable. Cuando nuestro padrastro Rick perdió su trabajo por unos meses, cubrí los servicios públicos, los alimentos. Incluso las citas de peluquería de mamá porque juró que me pagaría cuando las cosas mejoraran. Nunca lo hicieron. Supongo que aprendí pronto que, en nuestra familia, el amor se medía en pagos. Aún así, seguí dando porque pensé que eso era lo que hacían las hijas. Tengo 35 años, soy madre soltera de 2 hijos y trabajo como contadora en una compañía farmacéutica. Mis días se desdibujan entre hojas de cálculo, llevar a los niños a la escuela y ese tipo de agotamiento silencioso que solo entiendes si alguna vez has tenido que mantener todo a flote por ti misma. Incluso así, les hacía tiempo. Durante meses, estuve ayudando a Jen a planificar la boda de sus sueños. Cada factura, cada llamada, cada depósito, mi nombre estaba en ellos. Ella quería un lugar junto al lago con un salón de recepción de cristal, el tipo de lugar que se veía perfecto en Instagram, pero que costaba más que la mayoría de los coches de la gente. Me dije a mí misma que estaba bien, que se lo merecía. Simplemente no me di cuenta de que estaba financiando mi propia humillación. Mirando hacia atrás, había señales, pequeños momentos que deberían haberme advertido. La forma en que el tono de mamá cambiaba cada vez que preguntaba sobre compartir los costes. La forma en que Jenna restaba importancia a mis preguntas como si yo fuera solo una empleada en su nómina. Eres tan buena con el dinero, se reía. Tú puedes manejarlo. Y lo hice. 3,000 para el depósito. 1,200 para consultas de catering, $600 para muestras florales, todo cargado a mi tarjeta de crédito. Me dije a mí misma que era temporal, que pagarían su parte una vez que las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron. Aún así, seguí involucrada. Asistí a las pruebas de vestuario, revisé muestras de tela, incluso hice el recorrido por el lugar mientras Jenna decía que estaba demasiado estresada para ir. Mamá me recordaba constantemente que la familia se mantiene unida, y le creí hasta ese mensaje de texto. Tal vez por eso me dolió tanto. No se trataba solo de una boda, se trataba de darme cuenta de que solo era valiosa mientras mi tarjeta funcionara. De pie en la fila de la farmacia, no estaba pensando en venganza ni en dinero. Estaba pensando en todas las veces que rogué que me vieran como una hija, no como un recurso. Y de alguna manera, ese mensaje de texto lo dejó todo perfectamente claro. Yo no era parte de su celebración. Yo era su red de seguridad. Y ahora había terminado. A la mañana siguiente, el chat grupal seguía vibrando como una colmena. Mi teléfono se iluminó una y otra vez. Emojis de risa, bromas internas, un min de una dama de honor tropezando por el pasillo. No solo fue cruel, fue coordinado. Estaban todas de acuerdo. Me quedé mirando esos mensajes durante mucho tiempo antes de silenciar el chat por completo. Ese pequeño clic se sintió más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono aún en la mano, y pensé en los últimos 6 meses. Cada recibo, cada depósito, cada favor al que se le restó importancia como si no significara nada. Había gastado más de $4,000 ayudándolas a prepararse para el gran día. Había reorganizado mi vida, me había saltado fines de semana con mis hijos. Había pedido tiempo libre en el trabajo, todo para asegurarme de que todo se viera perfecto para Jenna. Y ahora, habían decidido que yo era la que lo arruinaba. Esa realización no me dolió como esperaba. Me quemó, pero debajo del calor había algo firme, claridad. Nunca me habían querido allí. No de verdad. Querían lo que podía dar, no quién era yo. Esa noche, Rick me llamó. No dijo mucho, solo que había visto los mensajes. Su voz era tranquila, cautelosa. No te mereces eso, Edaline, dijo. Has hecho más que nadie.
Pude escuchar la vacilación en su tono, la culpa de alguien atrapado entre la lealtad y la verdad. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. No me creyó, pero lo dejó pasar. Cuando colgamos, abrí mi computadora portátil. Revisé el contrato del lugar de la celebración, el que había firmado y para el que había pagado el depósito. Mi nombre me miraba fijamente en letras negras y negritas. Contacto principal, Edaline Mo. No me había dado cuenta de lo pesadas que se sentían esas palabras hasta ahora. Miré a mi alrededor en mi apartamento, tranquilo, con poca luz, los niños dormidos en sus habitaciones, y me di cuenta de que este era el único espacio que alguna vez se sintió seguro. Todo fuera de estas paredes les pertenecía a ellas. La culpa, las expectativas, la manipulación, pero esto era mío. Mi cursor se cernió sobre el borrador de correo electrónico que había comenzado semanas atrás cuando el lugar solicitó la confirmación final. Recordé la voz amigable de la coordinadora. Puedes comunicarte en cualquier momento si necesitas hacer cambios. Mis dedos teclearon antes de que pudiera dudar de mí misma. Escribí, ¿puedo cancelar la reserva si es necesario? Y le di a enviar. A la mañana siguiente, llegó la respuesta, sí, ya que usted es la persona principal en el archivo. Me recosté, leyéndola 2 veces, mi pulso firme por primera vez en días. Pensaron que me quedaría callada, que seguiría pagando, pidiendo disculpas, tratando de ganarme un asiento en una mesa que ya había decidido que yo no pertenecía. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que la mesa estaba a punto de desaparecer por completo. No cancelé el lugar de inmediato. Esperé 2 días, lo suficiente para que siguieran riendo, lo suficiente para que el silencio se volviera agudo. Para el miércoles por la mañana, Jenna publicó una cuenta regresiva en su historia de Instagram, 12 días hasta el para siempre. La observé durante exactamente 3 segundos antes de abrir mi computadora portátil. La coordinadora del lugar, Malisa, contestó al segundo timbrazo. Me recordó de inmediato, probablemente porque yo era la única que asistía a las reuniones de planificación. Hola, Edaline. ¿Confirmamos el pago final hoy? Preguntó, tan alegre como siempre. En realidad, dije, manteniendo mi voz en calma. Necesito cancelar el evento. Hubo una pausa en la línea. Luego, en ese silencio, casi pude oír su asentimiento. Entendido. Como el contrato está bajo su nombre, procesaré la cancelación ahora mismo. Así como así, meses de planificación se desvanecieron con un solo clic. Pero en lugar de culpa, sentí quietud. El tipo de quietud que sigue a una tormenta cuando el aire se siente pesado pero limpio. Después de colgar, me quedé sentada un rato, mirando el chat grupal silenciado. Todavía estaban publicando memes sobre la reina del drama arruinando el ambiente. Casi sonrío porque en unas pocas horas se darían cuenta de cómo se veía el drama real. Esa tarde hice una segunda llamada a Carla y Denise, mis 2 amigas más antiguas de la universidad. Se habían fugado durante la pandemia y nunca pudieron celebrarlo adecuadamente. Cuando les dije que la fecha y el lugar estaban repentinamente libres, pensaron que estaba bromeando. No es broma, dije. Es vuestro si lo queráis, invitó yo. Hubo silencio, luego un suave llanto a través de la línea. Ellas no lo sabían, pero también me estaban salvando a mí. Darle un nuevo propósito a ese día significaba que ya no tenía que cargar con su fealdad. Por la noche, el chat grupal se había quedado en silencio. Sabía por qué. El pago debe haber rebotado y el lugar probablemente había enviado el aviso de cancelación. Imaginé el pánico propagándose como un reguero de pólvora. Jenna actualizando su correo electrónico. Mamá paseando por la sala de estar, Megan escribiendo en mayúsculas. Me serví un vaso de agua, me apoyé contra el mostrador y esperé, no por crueldad, sino por curiosidad. ¿Cuánto tardarían en darse cuenta de que la única persona que alguna vez mantuvo las cosas a flote se había ido? Habían convertido mi amabilidad en una broma. Ahora estaban a punto de aprender lo que sucede cuando el remate se marcha. Las consecuencias comenzaron más rápido de lo que esperaba. Para el jueves por la mañana, mi teléfono estaba vibrando sin parar. Jenna, mamá y Megan, todas llamando, todas dejando los mismos mensajes frenéticos. ¿Por qué el lugar dice que la reserva se ha ido? Edaline, devuélveme la llamada ahora mismo. ¿Qué hiciste? No respondí. Quería que sintieran ese silencio. Por una vez, podían sentarse en la confusión que me habían construido todos estos años. Al mediodía, Rick llamó. Su tono era bajo, pero firme. Están perdiendo la cabeza, dijo. Jenna está llorando. Tu madre está gritando y Megan está tratando de encontrar a alguien a quien culpar. Les dije que esto pasaría. Hizo una pausa. Lo siento, niña. Te merecías algo mejor. No lloré. Solo dije, gracias por verlo. Esa noche, mi madre llamó al teléfono fijo de mi casa. Un número que no había marcado en años. El timbre sonó extraño en mi propia casa. Cuando respondí, no perdió tiempo con saludos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Saboteaste su boda, dejé que despotricara, su voz aguda y temblorosa. Cuando finalmente se detuvo para respirar, pregunté en voz baja, ¿estaba siquiera invitada? Hubo silencio.
Luego intentó retractarse. Interpretaste ese mensaje de la manera equivocada. Estábamos bromeando. Ya sabes, Jenna se estresa. No lo dijo en serio. Casi me reí. Todas pensasteis que era lo suficientemente divertido como para publicar memes. Edaline, dijo, su voz temblando entre la ira y la culpa. No empeores esto. Solo arréglalo. Colgué. Sin gritos, sin una salida dramática, solo una desconexión limpia. A la mañana siguiente, me reuní con Rick para tomar un café en el centro. Se veía cansado. El tipo de cansancio que vive en tus ojos. Tu madre ha estado imposible, dijo. Jenna está llamando a todos los lugares a menos de 50 millas, pero todo está reservado. ¿Qué pasa con el catering? Pregunté. Sacudió la cabeza. Los reembolsos se han ido. No transferibles. Por primera vez, vi las comisuras de su boca moverse en algo parecido a una sonrisa. Sabes, le dije que, si no te pedía disculpas, no pagaría ni un céntimo. Sorbo mi café, dejando que el calor llene la calma entre nosotros. ¿Y qué dijo ella? Él miró hacia abajo. Dijo, estás siendo manipulado por ella. Le devolví la sonrisa. Tal vez solo estás prestando atención. Para el domingo, el silencio de su parte se volvió inquietante. Sin llamadas, sin actualizaciones, ni siquiera una sola publicación de Jenna. Pensé que ese era el final hasta que Rick me envió un mensaje de texto. Encontraron un nuevo lugar. Miércoles por la noche, un salón de banquetes barato fuera de la ciudad. No necesitaba decir más. Ya podía imaginarlo. Las luces fluorescentes, las sillas plegables, las bandejas de buffet humeando bajo papel de aluminio. El día de la boda, llovió. No una llovizna suave, sino un aguacero frío e implacable que convirtió el estacionamiento en un charco. Yo no estaba allí, pero no tenía que estarlo. La gente me envió fotos. Un primo me envió un mensaje de texto. ¿Qué pasó? Se ve triste. Jenna no me etiquetó en nada, por supuesto, pero Megan se le escapó. Publicó una foto borrosa de las paredes beige del salón. Flores de plástico, sistema de sonido barato. La leyenda decía, segunda ronda, sin drama, la ironía casi me hizo reír. Más tarde esa noche, Rick llamó. No vas a creer esto, dijo. Durante el lanzamiento del ramo, una de las viejas amigas de Jenna lo atrapó y gritó que el novio todavía le había estado enviando mensajes de texto. Todo el lugar se quedó en silencio, me cubrí la boca, no por la sorpresa, sino para ocultar la sonrisa que no quería que oyera. Tu madre me culpó a mí, continuó Rick. Dijo que invité a la gente equivocada. Dijo que todo esto es mi culpa. Le dije que ella echó a la única persona que alguna vez mantuvo a esta familia unida. Exhaló largo y pesado. Creo que finalmente lo entendió. Tal vez no las palabras, sino el silencio posterior. Cuando la llamada terminó, me senté en mi sofá durante un largo rato, escuchando el suave zumbido del refrigerador, la débil respiración de mis hijos dormidos al final del pasillo. Esperaba sentirme reivindicada, tal vez triunfante, pero en cambio me sentí tranquila, como si algo pesado finalmente se hubiera quitado de mi pecho. A la mañana siguiente, Jenna me envió un mensaje de texto por primera vez desde que comenzó el caos. Debes sentirte orgullosa de ti misma. Todo el mundo está hablando de lo fría que eres. Me quedé mirando el mensaje con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Por un momento consideré responder, explicar, defenderme. ¿Pero cuál sería el punto? Ella no quería la verdad, quería una reacción. Así que puse el teléfono boca abajo y dejé que vibrara contra la mesa hasta que se detuvo. Unos días después, Rick me envió un mensaje de texto nuevamente con 2 palabras. Me voy. Lo llamé de inmediato. ¿Te refieres a? Sí, dijo. Le dije a tu madre que he terminado. No puedo vivir en una casa donde la decencia es tratada como una traición. Su voz se suavizó. Agregué tu nombre a mi seguro, por cierto. Eres la única que alguna vez me trató como familia. Su me hizo un nudo en la garganta, pero no vinieron lágrimas. Solo susurré, gracias. Esa noche salí al balcón. La lluvia había cesado. El aire olía limpio, como si todo hubiera sido lavado de nuevo. Pensé en el mensaje de texto que lo inició todo. Las frías palabras de mi madre, los emojis, las risas. Pensaron que estaba siendo mezquina cuando me alejé, pero nunca entendieron que no era venganza, era liberación. Durante años, había estado pagando por su paz. Ahora, por primera vez, era mía. Rick se mudó una semana después. Sin pelea, sin gritos, solo una tranquila partida que decía todo lo que las palabras no podían. Dejó una nota en mi umbral escrita con su letra pequeña y cuidadosa. Tuviste razón al alejarte primero. Cuando nos reunimos para tomar un café unos días después, se veía más ligero. Más joven de alguna manera. La casa es insoportable, dijo. Tu madre está fingiendo que todo está bien, pero Megan está desempleada y Jenna se está ahogando en deudas por esa boda. Revolvió su taza lentamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía no se han disculpado, ni una sola vez. Sonreí, pero no había satisfacción en ello, solo comprensión. No pueden. Las disculpas significan admitir que el pozo está seco.
Sonrió suavemente, luego me entregó un pequeño sobre. Dentro había un cheque. Parte de ese préstamo que tomé por ellas, dijo. Nunca volverán a ver un céntimo de eso. Pero tú te mereces esto de vuelta. Sacudí la cabeza y se lo devolví. Quédatelo, Rick, ya pagaste suficiente. Más tarde esa noche, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad parpadeando abajo. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mamá. Has dejado claro tu punto, pero esta sigue siendo tu familia. Lo leí una vez, luego respondí, no corté lazos con nadie. Simplemente dejé de financiar mi propio maltrato. Ella nunca respondió. Adentro, mis hijos se reían, construyendo un fuerte de almohadas en la sala de estar. Los miré y me di cuenta de que la paz no era ruidosa ni llamativa. Era tranquila, firme y finalmente mía. Por primera vez en años, no me sentía responsable de la felicidad de los demás, solo de la mía. Solía pensar que el amor significaba quedarse, sin importar cuánto doliera, que la lealtad se trataba de cargar con el peso, incluso cuando no era mío. Pero ahora sé que el amor sin respeto es solo control disfrazado de cuidado. Alejarme no fue venganza, fue supervivencia. Si hay una cosa que todo este desastre me enseñó es que la paz no siempre proviene de arreglar lo que está roto. Proviene de finalmente dejarlo caer. Así que, si alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y la aprobación de tu familia, acéptalo de mí. Elige la paz. Dormirás mejor. Volverás a respirar. Y si esta historia te tocó demasiado de cerca, dime desde dónde estás mirando. Y no olvides suscribirte para más historias como Katie, pregunté. Sacudió la cabeza. Los reembolsos se han ido. No transferibles. Por primera vez, vi las comisuras de su boca moverse en algo parecido a una sonrisa. ¿Sabes? Le dije que, si no te pedía disculpas, no pagaría ni un céntimo. Sorbo mi café, dejando que el calor llene la calma entre nosotros. ¿Y qué dijo ella? Él miró hacia abajo. Dijo, estás siendo manipulado por ella. Le devolví la sonrisa. Tal vez solo estás prestando atención. Para el domingo, el silencio de su parte se volvió inquietante. Sin llamadas, sin actualizaciones, ni siquiera una sola publicación de Jenna. Pensé que ese era el final hasta que Rick me envió un mensaje de texto. Encontraron un nuevo lugar. Miércoles por la noche, un salón de banquetes barato fuera de la ciudad. No necesitaba decir más. Ya podía imaginarlo. Las luces fluorescentes, las sillas plegables, las bandejas de buffet humeando bajo papel de aluminio. El día de la boda, llovió. No una llovizna suave, sino un aguacero frío e implacable que convirtió el estacionamiento en un charco. Yo no estaba allí, pero no tenía que estarlo. La gente me envió fotos. Un primo me envió un mensaje de texto. ¿Qué pasó? Se ve triste. Jenna no me etiquetó en nada, por supuesto, pero Megan se le escapó. Publicó una foto borrosa de las paredes beige del salón. Flores de plástico, sistema de sonido barato. La leyenda decía, segunda ronda, sin drama, la ironía casi me hizo reír. Más tarde esa noche, Rick llamó. No vas a creer esto, dijo. Durante el lanzamiento del ramo, una de las viejas amigas de Jenna lo atrapó y gritó que el novio todavía le había estado enviando mensajes de texto. Todo el lugar se quedó en silencio, me cubrí la boca, no por la sorpresa, sino para ocultar la sonrisa que no quería que oyera. Tu madre me culpó a mí, continuó Rick. Dijo que invité a la gente equivocada. Dijo que todo esto es mi culpa. Le dije que ella echó a la única persona que alguna vez mantuvo a esta familia unida. Exhaló largo y pesado. Creo que finalmente lo entendió. Tal vez no las palabras, sino el silencio posterior. Cuando la llamada terminó, me senté en mi sofá durante un largo rato, escuchando el suave zumbido del refrigerador, la débil respiración de mis hijos dormidos al final del pasillo. Esperaba sentirme reivindicada, tal vez triunfante, pero en cambio me sentí tranquila, como si algo pesado finalmente se hubiera quitado de mi pecho. A la mañana siguiente, Jenna me envió un mensaje de texto por primera vez desde que comenzó el caos. Debes sentirte orgullosa de ti misma. Todo el mundo está hablando de lo fría que eres. Me quedé mirando el mensaje con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Por un momento consideré responder, explicar, defenderme. ¿Pero cuál sería el punto? Ella no quería la verdad, quería una reacción. Así que puse el teléfono boca abajo y dejé que vibrara contra la mesa hasta que se detuvo. Unos días después, Rick me envió un mensaje de texto nuevamente con 2 palabras. Me voy. Lo llamé de inmediato. ¿Te refieres a? Sí, dijo. Le dije a tu madre que he terminado. No puedo vivir en una casa donde la decencia es tratada como una traición. Su voz se suavizó. Agregué tu nombre a mi seguro, por cierto. Eres la única que alguna vez me trató como familia. Su me hizo un nudo en la garganta, pero no vinieron lágrimas. Solo susurré, gracias. Esa noche salí al balcón. La lluvia había cesado. El aire olía limpio, como si todo hubiera sido lavado de nuevo. Pensé en el mensaje de texto que lo inició todo.
las frías palabras de mi madre, los emojis, las risas. Pensaron que estaba siendo mezquina cuando me alejé, pero nunca entendieron que no era venganza, era liberación. Durante años, había estado pagando por su paz. Ahora, por primera vez, era mía. Rick se mudó una semana después. Sin pelea, sin gritos, solo una tranquila partida que decía todo lo que las palabras no podían. Dejó una nota en mi umbral escrita con su letra pequeña y cuidadosa. Tuviste razón al alejarte primero. Cuando nos reunimos para tomar un café, unos días después, se veía más ligero. Más joven de alguna manera. La casa es insoportable, dijo. Tu madre está fingiendo que todo está bien, pero Megan está desempleada y Jenna se está ahogando en deudas por esa boda. Revolvió su taza lentamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía no se han disculpado, ni una sola vez. Sonreí, pero no había satisfacción en ello, solo comprensión. No pueden. Las disculpas significan admitir que el pozo está seco. Sonrió suavemente, luego me entregó un pequeño sobre. Dentro había un cheque. Parte de ese préstamo que tomé por ellas, dijo. Nunca volverán a ver un céntimo de eso. Pero tú te mereces esto de vuelta. Sacudí la cabeza y se lo devolví. Quédatelo, Rick, ya pagaste suficiente. Más tarde esa noche, me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad parpadeando abajo. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mamá. Has dejado claro tu punto, pero esta sigue siendo tu familia. Lo leí una vez, luego respondí, no corté lazos con nadie. Simplemente dejé de financiar mi propio maltrato. Ella nunca respondió. Adentro, mis hijos se reían, construyendo un fuerte de almohadas en la sala de estar. Los miré y me di cuenta de que la paz no era ruidosa ni llamativa. Era tranquila, firme y finalmente mía. Por primera vez en años, no me sentía responsable de la felicidad de los demás, solo de la mía. Solía pensar que el amor significaba quedarse, sin importar cuánto doliera, que la lealtad se trataba de cargar con el peso, incluso cuando no era mío. Pero ahora sé que el amor sin respeto es solo control disfrazado de cuidado. Alejarme no fue venganza, fue supervivencia. Si hay una cosa que todo este desastre me enseñó es que la paz no siempre proviene de arreglar lo que está roto. Proviene de finalmente dejarlo caer. Así que, si alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y la aprobación de tu familia, acéptalo de mí. Elige la paz. Dormirás mejor. Volverás a respirar. Y si esta historia te tocó demasiado de cerca, dime desde dónde estás mirando. Y no olvides suscribirte para más historias como